Muchos saludos para ustedes, compañeros podcast escuchas. Estamos en Hacia el Nobel, su podcast irregular favorito sobre literatura contemporánea. Eh, esta vez nos reunimos eh, muy alegremente para hablar un poco sobre esta extraordinaria escritora polaca de la que habíamos hablado un poco el episodio pasado, solamente de hacer como una especie de escena postcréditos para estos podcasts. Estamos ahora más emocionados porque hablamos de una literatura un poco menos solemne, un poco menos pesada, un poco menos mm, pues sí, seriesota, Sí, ¿no? seriesota. Como lo fue nuestro invitado teleológico de la vez pasada, Adunis, el Adonis. poeta sirio, que no es por quitarle méritos, ¿verdad? Es un poeta extraordinario, definitivamente, pero ahora estamos hablando de una literatura distinta, una Sí, literatura más experimental, más juguetona, más imaginativa, ¿no? Que nos ofrece esta extraordinaria escritora llamada Olga Tokarczuk. Y para hablar de esto estamos congregados aquí dos de sus podcasteros favoritos, la compañera Xochipilli Hernández, que está presente. aquí presente, y yo, Leopoldo Orozco. Vamos a hablar un poco sobre esta extraordinaria escritora. En principio nos gustaría comentar un poco como eh, digamos, metodología que llevamos para hacer esta lectura. Yo leí una novela y la compañera Xochipilli leyó otra, porque además son un poco difíciles de conseguir sus obras, al Ujú. menos en librerías. Al parecer el premio Nike y el Man Booker Internacional que ganó el año pasado no le sirvieron absolutamente para nada en el mundo Editorial. editorial hispanoparlante, porque no se pueden conseguir uno solo de sus libros, ¿no? Pero gracias a la bendición que es Amazon y los libros piratas, eh, conseguimos dos de sus novelas más representativas y de las que han tenido más éxito comercial, que son esta novela que se llama Flights o Vuelos, que se supone que está en proceso de traducción, y Sobre los huesos de los muertos, que sí está en español y pues yo la leí en español. Flights sí la leíste en inglés, ¿no? así es. Sí, sí, la tuve que leer en inglés porque la traducción todavía no está, la traducción al español todavía no está completa. Dicen que la está traduciendo Anagrama, lo cual nos hace preocuparnos un poco eh, por su, digamos, Cuestiones dialectales por, del por español. cuestiones dialectales de nuestra hermosa lengua castellana, eh, Española. española, y vaya, bueno, ustedes saben la fama, la famita que se han hecho las traducciones de Anagrama, que a pesar de darnos escritores de los que no tendríamos acceso muchas veces, pues muchas veces resultan en traducciones que distraen un poco del tema central, ¿no? Eh, Nos prometieron en un artículo del País que Anagrama estaba traduciendo esta novela, que es extraordinaria, Vuelos, Flights, y pero para nuestra dicha, este libro sobre los huesos de los muertos está traducido al español. No recuerdo quién es el traductor. Abel Murcia, Abel Murcia. quien es un extraordinario traductor del polaco. Uh -huh. Bueno, creo que de los únicos, de hecho, porque muchos de los textos que están traducidos del polaco los ha hecho el Abel Murcia. Por ejemplo, la poesía de Wisława Szymborska, Uf. que es extraordinaria, también es mi poeta favorita del mundo mundial, de todos los tiempos intergalácticos. Y
la traducción es muy buena, tanto de su poesía. Ahora me queda claro que es también un excelente traductor de prosa, porque Sobre los huesos de los muertos es una novela muy fluida, en el sentido de que no, muchas veces cuando tú lees un libro de traducciones de idiomas un poco complicados para nosotros como hispanohablantes, exóticos lejanos, a veces se nota mucho el juego de la traducción, se nota mucho el artificio, pero en este libro no, en este libro pues sí hay un dominio de la lengua española, y hay un dominio porque es una novela que es muy, muy fácil de leer. Y pues sí, felicidades, Abel Murcia. Te queremos, te amamos. Te amamos. Si alguien conoce al compañero Abel Murcia, preséntenoslos, por favor, para rendirle pleitesía. Para rendirle pleitesía y besarle sus piecitos, ¿no? Bueno, estaría bien hablar un poco sobre Anne Carson, Olga Tokarczuk. Olga, se me están combinando los nombres en la cabeza. Hablar un poco sobre Olga Tokarczuk, que en sí ella es un personajazo muy por su propia mano, ¿no? Su propia personalidad. Sí. Sí, por supuesto. Pues cuestiones generales, ¿no? Es polaca. Es polaca, nació en los 60s, el 29 de enero de 1962, y pues es escritora y ensayista. Cabe decir que su formación universitaria es muy interesante. Ella estudió en la Universidad de Varsovia y estudió psicología. Ok. Sí, y es interesante porque podemos notar en muchos de sus libros, en muchos de sus escritos, esta preocupación por la psique humana, por así decirlo. Entonces, pues sí, se nota su formación académica. Su formación universitaria. Su formación universitaria, el alma mater lo impregna en sus libros, ¿no? Y ha ganado diversos premios, y los más importantes, pues, son los que ya mencionó aquí Leopoldo, que es el premio Nike, y el premio Man Booker International, ¿no? Que lo ganó en 2018, pero cabe decir que está nominada en este año, también en 2019. Sí, habría que aclarar un poco cómo funciona el premio Man Booker Internacional, ¿no? Porque el premio Man Booker Internacional es un premio literario internacional, pero que solamente se otorga a literatura traducida al inglés, ¿no? Y entonces, el premio Man Booker Internacional, porque hay otro que es el premio Man Booker a secas, que solamente se le da a escritores anglófonos. El premio Man Booker Internacional se le da a cualquier escritor que tenga su obra traducida al inglés y que sea estúpidamente bueno, ¿no? El año pasado se estuvieron nominados muchos escritores como Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, que no ganó, gracias a Dios, porque su novela era más o menos. Estaba Las Locaras Najorca y Han Kang, de los que hablaremos en algún otro episodio. Esto es como Marvel, acuérdense. Sí. Cada episodio de hacia el Nobel está interconectado. Quédense es un objeto semiótico. Es un objeto semiótico complejo, como diría Schaeffer. Qué horror. Estamos enfermos de academia y de literatura, discúlpenos. Pero bueno. Y entonces, hasta cierto punto, ver quién está nominado al premio Man Booker es un buen síntoma de quiénes son los que posiblemente van a ganar el premio Nobel dentro de un par de años, ¿no? Porque está ahí de verdad la crema y la nata de la literatura mundial, ¿no? No solamente europea, porque luego eso es lo que pasa con muchos premios, ¿no? Que solamente se les da a autores europeos o norteamericanos. Pero este año, por ejemplo, estuvo nominada Samantha Schweblin. Argentina, estuvo nominado Juan Gabriel Vázquez, ¿no? De Colombia, y Alia Trabuco Serán de Chile, ¿no? Y entonces
en la versión del 2019 del premio Man Booker está nominada precisamente esta novela que tú leíste sobre los huesos de los muertos, ¿no? El año pasado lo ganó Flights por esta traducción que también es extraordinaria, que la hizo Jennifer Croft, y la publica Riverhead Books. Entonces, vaya, es top notch, o sea, es gran literatura, ¿no? Además también podríamos hablar un poco de los problemas de Olga Tokarczuk, porque Olga Tokarczuk es experta en meterse en problemas, precisamente porque le gusta decir lo que piensa, ¿no? En estos tiempos de intolerancia política y de extremismos, es peligroso ser una Olga Tokarczuk, pero es muy necesario, ¿no? Y luego en Polonia, ¿no? Y luego en Polonia, ¿no? Perdón, polaco escuchas. Polaco escuchas. Pero sí, ¿no? Precisamente nuestra escritora se está enfrentando a una serie de problemas por el mismo contexto en el que vive y las ideas que ella tiene. Así es. Sí, bueno, así como en todo el mundo, en Polonia han aparecido ciertos grupos de cuyo nombre no mencionaremos porque no vale la pena, de grupos de ultraderecha, ¿no? Ultranacionalistas, con los que Tokarczuk se metió en problemas precisamente por su última novela que se llama El libro de Jacob, o Los libros de Jacob, que me parece que ni siquiera está traducida al inglés todavía. No, todavía no. Hay traducciones al holandés, me parece que al francés, pero ni en inglés ni en español existe la novela todavía. Y en la novela trata sobre el problema de los judíos en Polonia, ¿no? Polonia es un país que se ha visto a sí mismo como pues el centro de ciertos conflictos políticos e ideológicos a lo largo del siglo XX, ¿no? Y que muchas veces pues los ha hecho sentir como víctimas, ¿no? Víctimas de la Segunda Guerra Mundial, víctimas de la intolerancia y la barbarie nazi, ¿no? Que es verdad, ¿no? Pero Tokarczuk dice que a pesar de todos estos problemas, ha habido un gran problema de antisemitismo en Polonia, del problema del que ella habla en esta novela, ¿no? El libro de Jacob, lo cual le granjeó el odio de estos grupos ultranacionalistas que dicen que Polonia es perfecta y que no ha tenido ningún problema, que ellos han sido... No hay ninguna mancha. Que ellos han sido los buenos todo el tiempo y los pobrecitos, y que la han tildado de antipolonista, y le han hecho incluso amenazas de muerte, ¿no? Pero es una aguerrida defensora de la verdad, Tokarczuk, y pues no se raja, ¿no? Exacto. Y bueno, pues creo que ya podríamos entrar en materia, ¿no? No, pero falta algo muy importante. Sí. Su peinado. Su peinado, que es muy bonito. En esta fotografía no se alcanza a apreciar su chairez en su máximo esplendor, pero si ven algunas otras fotografías de la compañera Tokarczuk, tiene rastas. Lo que nosotros conocemos como rastas. Lo que nosotros conocemos como rastas, ¿no? Que en realidad le han preguntado por esta cuestión de la apropiación cultural y de este tipo de cosas, y ella muy inteligente dijo es que no es una rasta, es una plica polónica, ¿no? Que la plica polónica es un estilo de peinado que se utilizó en algún momento de la historia polaca por ciertas clases sociales, para denotar cierta pertenencia a ciertos grupos, y que es el que ella utiliza, ¿no? En sí no son rastas, No le gusta no le gusta la moda, bueno. No le gusta. Bueno, quién sabe, ¿Quién ¿verdad? sabe? Posiblemente sí, ¿verdad? Pero no, o sea, dice así como, no porque fume marihuana debo tener rastas, o sea, sí tengo rastas, pero no porque fume marihuana, y sí fumo marihuana, pero no porque tenga rastas. Pero bueno, Tokarczuk creo que se caracteriza en sí como personaje ella, por ser una persona muy congruente. Sí, claro. Muy congruente y muy
muy recta en sus convicciones, ¿no? Tanto políticas como personales, como ideológicas, espirituales, de todo tipo, ¿no? Así es. Por ejemplo, y eso lo acabas de decir muy bien, ¿no? Que lo lleva en diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, en su modus vivendi, ¿no? Lo que hace diariamente. Y una de esas es hasta su vegetarianismo, ¿no? Sí, su vegetarianismo. Que ella lo ha declarado y que ella lo ha defendido también. Porque está relacionado con su manera de pensar, con su cosmovisión, con su compromiso político. Y lo cual es muy interesante, porque hace de Olga Tokarczuk un ser humano muy completo, ¿no? Y ya. Hablabas de su vegetarianismo, lo cual, que no solamente lo lleva a cabo en su vida y en sus entrevistas y lo que sea, sino que lo lleva a cabo también en su literatura, ¿no? O sea, Sí. su vegetarianismo, su preocupación por llevar una vida ética, por... Ecologista. Ajá, lo lleva, o sea, no es solamente un tema central de su vida, sino un tema central de su literatura, ¿no? Lo cual nos lleva a Sobre los huesos de los muertos, ¿no? Que... Su novela, más recientemente traducida al español, Uh-huh. que es la que yo leí. que de hecho el título Sobre los huesos de los muertos, en inglés, el título es Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. O sea, es algo así como pasa tu arado por sobre los huesos de los muertos, ¿no? Sí. Lo cual es una imagen espeluznante, ¿no? Háblanos un poquito sobre esta novela, compañera Xochitl Hernández. Pues, primero que nada, voy a partir de mi punto de vista, ¿no? De mi punto de vista estético. ¿Y qué es? Me gustó mucho esta novela. De hecho, pues sí, es una de mis favoritas, de las que he leído en este año. ¿Y por qué me gustó esta novela? Creo que porque trata, bueno, primero que nada es una novela negra, ¿no? Yo no estoy muy familiarizada con el género, sin embargo, esta novela creo que es una de las que me hubiese gustado leer. Inclusive, ¿no? Cuando pensaba en novela negra, yo decía, yo quisiera leer una novela con estas características. Y ¡boom! Que llega Olga Tokarczuk y dice, aquí tienes. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se entretenga. Y que eso es algo que ustedes tienen que experimentar y que la tienen que leer para saber de lo que estoy hablando. Sin embargo, no los vamos a spoilear. No les vamos a decir algunas cosas fundamentales que toda novela, que todo comentario sobre novela negra debería evitar, ¿no? Sino más bien, pues las características de la novela. Es una novela que trata sobre una mujer que vive en una provincia, en una zona de provincia polaca, que está entre fronteras y que pues, de alguna manera es una mujer común y corriente. O sea, que está envuelta en la cotidianidad de todos, ¿no? La vida de todos, que vive en una zona rural, en una zona con bosques, con mucho hielo, porque Polonia. Y que da clases de inglés. Es una maestra, ¿no? Una maestra que da clases de inglés y que tiene ciertas aficiones. Por ejemplo, la astrología. ¿No? Es un personaje muy interesante. A mí me encantó porque luego a mí también me da la loquera y digo, no. Es que soy Tauro. Y yo soy Tauro y todas esas cosas locas que a lo mejor a ustedes no les interesan, pero lo trata en esta novela, ¿no? Este personaje tiene un interés muy profundo en la astrología y de hecho rige muchas de sus actividades por este interés, ¿no? Y también que tiene un profundo compromiso ecológico, la mujer de la novela. Y es que es vegetariana, ama a los animales, ¿no? Ama a los animales, ama la naturaleza.
y esto se nota en todos sus aspectos, ¿no? Y bueno, todo esto puede sonar muy aburrido, ¿no? Hablar sobre una mujer que le gustan los vegetales y le gusta la astrología. Y los animalitos. Y los animalitos, pero no, porque precisamente esta es una de las características de la obra de Tokarczuk, que nos muestra que la cotidianidad tiene elementos sorpresivos. Ok. Que la cotidianidad en sí es un universo complejo y esto es muy, 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 muy notorio en esta obra. Entonces, esta mujer vive en este lugar idílico, ¿no? Bueno, para los polacos. Supongo que debe ser Supongo, idílico porque para nosotros debe ser donde haya muchos mangos y muchas hamacas, ¿no? Y empiezan a suceder una serie de asesinatos de hombres que tienen un comportamiento bastante cuestionable, ¿no? Y vaya, o sea, ese es el meollo del asunto. Una serie de asesinatos muy extraños, muy, muy, muy extraños, que no tienen ninguna pista y que hasta cierto punto al principio son ignorados, porque al ser un lugar apartado del mundo, quien se muera ahí no importa, casi, casi. Pero cuando se empieza a notar esta frecuencia de los asesinatos, bueno, entonces eso ya llama la atención. Y porque finalmente, al ser un lugar muy pequeño y que empiece a faltar elementos de una comunidad, pues es aterrorizante, ¿no? Okay. Y sobre eso va la historia, sobre cómo empiezan a morir hombres de dudosa moral. ¿A qué te refieres con dudosa moral? Uy. Uy. Bueno, que más que nada que no son empáticos con el otro, okay, ¿no? Que muchas veces pues son personas que se han enriquecido o que se aprovechan de las oportunidades que se les ofrecen para ganar dinero, que una serie de cosas, ¿no? Que no los hacen precisamente los personajes más entrañables, ¿no? Okay. Sino que son personas que al menos desde la focalización del narrador, porque cabe decir que el narrador es precisamente esta mujer, la mujer principal, ¿no? de la novela. Desde esta focalización, pues ellos son bastante malos, ¿no? Ok. ¿Y bajo qué condiciones se dan estos asesinatos? ¿O ya es spoiler? No. Bueno, el primero de ellos, que con eso comienza la novela, entonces pues no es sorpresa, no será sorpresa porque a las 3 páginas ya lo sabrán. Es un hombre que era un cazador, era un hombre muy solitario, muy gruñón, ¿no? Que no se llevaba con nadie, que precisamente es muy gracioso porque esta mujer narradora, personaje principal, solía ponerle nombres a las personas que conocía de acuerdo a la primera impresión que le daban. Entonces ella bautizó a este hombre, al primer asesinado, como Pie Grande. Bueno, entonces el primer asesinado es Pie Grande, ¿no? Y Pie Grande pues tenía los pies grandes y era un cazador, ¿no? Pero un cazador que no respetaba las reglas de cacería, que pues era muy sádico con los animales, que en la misma comunidad en la que vivían pues era bastante hermético, ¿no? Bastante cerrado, bastante grosero. Pues este hombre lo encuentran, según la primera impresión, cuando nadie piensa que es un asesinato, ahogado con un huesito de corzo, si mal no recuerdo. O sea, como si se hubiera estado comiendo y se hubiera atragantado y ya, ¿no? De eso se murió y ahí quedó. Pero si te das cuenta no parece un asesinato, ¿no? Okay. Sino más bien parece un accidente. Y esa primera muerte, precisamente por las características del personaje, por las características del lugar en el que se desarrolla, pues es bastante ignorada hasta cierto punto, ¿no? Ok. Alguna vez leí una entrevista que le hacían a Tokarczuk, en la que ella decía que leer una novela de detectives para ver al final quién es el asesino es una pérdida de tiempo, ¿no? Uh-huh. Que es
pues nos sorprende, ¿no? Porque es básicamente el centro de todo un género literario, ¿no? Saber quién es el que está detrás de todo este embrollo, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, si esta novela no está hecha en sí para saber de quién es el asesino, ¿en qué se sustenta la novela? ¿En qué tú crees que se sustenta la novela? Ay, podría decirlo así como de manera muy clara, pero creo que eso motivaría la lectura. Bueno, más bien direccionaría Ah, la ya veo. lectura. Ok, ok. Sin embargo, podría pensar un poco en qué es lo que hace, bueno, inclusive suena muy fuerte la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un asesinato ocurra, ¿no? Ok. Más que pensar en quién asesinó a tal persona, pensar un poco en por qué se asesina, ¿no? Yo creo que eso sería el meollo del asunto con la novela de Tokarczuk. Y precisamente, bueno, eso da respuesta a mi, a mi gusto inicial de esta novela policíaca en específico, ¿no? Porque precisamente no es ver quién asesinó a todos, ¿no? Eso Una onda hasta así. cierto punto queda en el fondo, Ok. queda en el fondo de la historia, sino más bien hasta es una crítica a los estilos de vida que tenemos, es una crítica a la manera de vivir pues alejada de la naturaleza, a una manera de vivir muy, muy egoísta. Eso es lo más importante en este libro. Es una reflexión en torno a nuestras maneras de vida, ¿no? Y eso a mí me parece muy rico porque precisamente combina muchos elementos, ¿no? En este sentido, pues está la parte del asesinato, del misterio, pero también hay una profunda reflexión en torno a nuestro ser, ¿no? En torno a nuestros intereses, en torno a nuestros pensamientos, a nuestras motivaciones. Ese es el fuerte de la novela. Ok. Chale, me dan ganas de leerlo. La vas a tener que Sí, leer porque yo estoy segura de que un día le van a dar el Nobel. sí. Es una de mis candidatas favoritas. Eh, no por nada es polaca. Por nada es polaca. Sí, este, a mí me, a mí también, Tokarczuk es una de mis favoritas para ganar el Nobel este año. Al menos de los escritores que llevamos leídos, porque, o sea, de todos los escritores que hemos leído, no de todos hemos hecho un episodio, ¿no? Sí, ya hemos leído más. Ya hemos leído más, hemos leído a Murakami, a Amin Malouf, Javier a Javier Marías. Marías, otros escritores de los que todavía no hemos hablado, pero que nos daremos el tiempo de hablar en episodios siguientes. Acuérdense, efecto Marvel. Efecto Marvel. Pero, sí, de todos los que he leído, me parece que Tokarczuk sí ha sido mi favorita. Este, precisamente porque huye, digamos, de ciertos vicios que se ha granjeado la literatura posmoderna, digamos, que es ahorita lo que está en boga, digamos, que es como cierta ironía, cierto desencanto, como escudarse atrás de estructuras complejas y de burlas, eh, de hacer juicios tajantes sobre la sociedad, Exacto. ¿no? Y sobre la forma en la que vivimos, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha gustado de Tokarczuk es que todo lo hace a través de un estilo y de una imaginería, digamos, muy poética, Ujú. ¿no? Tiene una prosa magnífica, además, y y se vale de otras cosas para dar el mensaje que quiere llevar a cabo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los escritores posmodernos que la precedieron, como Thomas Pynchon, como Don DeLillo, ¿no? Los escritores, digamos, posmodernos por excelencia, que hacían pues sí, que sus novelas estaban hechas como de pedazos, retazos de cosas que uno tenía
armar, ¿no? Ujú. Y entonces eso se da a través de dos mecanismos, ¿no? Digamos, el mecanismo de la paranoia, de, ay, ya no sé cómo hacer esto y me desespero, que pasa con las novelas de Thomas Pynchon, por ejemplo. El de lo lúdico, que pasa, por ejemplo, en Cortázar, en David Foster Wallace, y en todos estos. Pero ella tiene un acercamiento más poético Ujú. a la, digamos, praxis novelística, ¿no? Ella lo llama novela constelación, ¿no? Que es la técnica, digamos, que ella utiliza en esta novela Vuelos. Por excelencia, ¿no? De Ujú. hecho. Sí, sí, sí. La novela constelación. Y es como si el escritor fuera un dios que pone las estrellas en el cielo, ¿no? Y las lanza así como si se lanzara hierba a un estanque, ¿no? Y y el lector es como un astrólogo antiguo que se encarga de ver los mensajes ocultos en las estrellas, ¿no? Los patrones que hacen estos capítulos sin sentido, que podría decirse sin sentido o sin relación, y que es hasta cierto punto una solución poética, ¿no? Ujú. A la forma de hacer novelas, ¿no? Esto es lo que hace Tokarczuk en Vuelos, ¿no? En Flights. Eh, esta novela no tiene trama, ¿no? Uy. A diferencia de, ¿Qué? a diferencia de Sobre los huesos de los muertos, eh, Flights no tiene trama en el sentido de que cada capítulo de la novela tiene un narrador distinto, cada capítulo de la novela tiene un centro distinto, sucede en otro lugar, por eso se llama Vuelos, ¿no? Sucede en otro sitio y hasta cierto punto lo único que lo hace, que le da unidad al libro es el tema, ¿no? Es el tema del vuelo, del viaje, del cambio, ¿no? De sí, como una especie, hace una especie de antropología del hombre en movimiento, del ser humano en movimiento, ¿no? Sí, y bueno, yo escuché en una entrevista Ujú. mi magnífica documentación para para este podcast, eh, que ella hacía también una reflexión en torno a lo diferente que puede haber en un vuelo, ¿no? Porque nosotros cuando experimentamos el viaje Ujú. y pues prácticamente al hablar de vuelos pues hablamos de aeropuertos, el avión y Sí. todas estas cosas, son experiencias muy similares, ¿no? El aeropuerto es muy parecido aquí en la Ciudad de México al aeropuerto en, no sé, en Los Ángeles, qué sé yo, ¿no? Tijuana. Tijuana, ¿no? Son lugares que están construidos para ser parecidos, ¿no? Ujú. Y ella mencionaba en esta entrevista que lo que buscaba era buscar algo diferente, inclusive en estos lugares. Que muchas veces cuando uno viaja, a pesar de que al entrar en un lugar que busca, no sé, viajas a Egipto, ¿no? Y piensas en lo exótico que va a haber tú, a ti como mexicano, no te llama la atención. Pero llegas a un lugar que es muy parecido a tu lugar de origen, ¿no? Y que es Sí. precisamente el aeropuerto de Egipto, ¿no? Sí. De Va a hecho, ser de eso trata exactamente un capítulo de de novela. eso es un lugar muy parecido y sin embargo tú vas a buscar diferencias, Ujú. algo que haga que el aeropuerto de Egipto sea distinto al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Algo así entendí en su entrevista, tú dirás, porque... Sí. Hay un capítulo muy bonito de un personaje me parece que es budista y que viaja al lugar no me acuerdo en qué país es, en el que el Buda nació, al oriente, ¿no? Como Said Te daría un me daría zape. un zape, pero viaja a un país de estos, ¿no? Que no recuerdo cuál es, disculpen. Y viaja a Nepal, me parece que es a Nepal. Uh-huh. Y va buscando espiritualidad, pero llega a un aeropuerto exactamente igual a todos los demás, encuentra anuncios de Coca-Cola y dice, qué mierda, ¿no? Pero, y entonces él dice, pues esto es exactamente igual a todos los otros países que he visto, ¿no? Pero de repente llega y encuentra el árbol bajo el que dicen el Buda alcanzó la iluminación, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y entonces en ese momento él ve y dice, pues es que esto es
distinto, ¿no? Y entonces me parece que hay una parte en la que él recoge una de las hojas que caen del árbol para llevársela, ¿no? De recuerdo. Hay capítulos preciosos, o sea, esta novela es verdaderamente magnífica. Y en sí yo creo que la novela trata de cómo en estos tiempos de dispersión, en estos tiempos de como falta de conexión con el otro, uno siempre tiene que encontrar eso que nos hace humanos, ¿no? O sea, que nos hace humanos y no máquinas de pagar impuestos, ¿no? O sea, y que siempre hay un momento para detenerse y observar lo que nos hace humanos, ¿no? En esta carrera vertiginosa que es la del mundo contemporáneo. Eh, Tiene capítulos hermosísimos. Hay un capítulo, por ejemplo, en el que la hermana de Chopin tiene que llevarse de contrabando su corazón de vuelta a Polonia, porque Chopin murió fuera de Polonia y él era polaco. Un capítulo de un anatomista en el siglo XVIII que pierde su pierna y a través de diseccionar su propia pierna descubre el talón de Aquiles, ¿no? Y entonces el narrador que de este capítulo, que es uno de sus discípulos de este anatomista, él dice, pues que estamos en el siglo XVIII, ¿no? Estamos en el siglo en el que más cosas se han descubierto del mundo natural, ¿no? Hemos refinado nuestras formas de ver el cosmos y los microscopios, ya hemos descubierto los microorganismos, hemos descubierto la mayor parte del mundo y sin embargo había un pedazo de nuestro propio cuerpo que no conocíamos, ¿no? Y hay este personaje también que me parece una de las partes más hermosas de la novela, de este personaje anatomista. Este personaje se vuelve loco y empieza a escribirle cartas a su pierna. Y estos capítulos se llaman Cartas a una pierna amputada. Ouch. Y entonces en uno de estos capítulos dice, este personaje empieza a sentir dolor en la pierna que se le cortó. Empieza a sentir rasquera en el tobillo, un tobillo que ya no existe. Y entonces él se levanta o sea, él mueve su mano para rascarse su pierna, pero no está, no toca nada. Entonces va y saca la pierna de su contenedor, porque la tiene en un contenedor, y la rasca y no funciona. Ay. Y entonces él dice, esto significa que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas y que el dolor no está en el cuerpo, sino en el alma. Ouch. Sí. Y él dice, porque si no, o sea, si el dolor existiera en el cuerpo, mi pierna no me dolería. Lo cual significa que el alma es inamputable. O sea, el momento en el que mi pierna se desprende de mi cuerpo, esa parte de mi alma que correspondía a mi pierna sigue en mi alma. y todo esto sale de una imaginación desbordante que es la que tiene Olga Tokarczuk. Hay capítulos que de verdad sí te hacen llorar, ¿no? Que te conmueven hasta las lágrimas. Hay un capítulo de una mujer que es bióloga y que ella desarrolla venenos. Ella desarrolla venenos para exterminar plagas que son malas para el ecosistema. Digamos, tú llega un avión y en el avión está una rata, ¿no? Entonces la rata se baja del avión y se empieza a reproducir y empieza a comer cosas que no debería comer y otros animales empiezan a morir. Y entonces ella se encarga de hacer un veneno que sea especial para ese tipo de rata, para que no mate, el veneno no mata a otros animales, pero sí mata a esa rata y vuelve a, o sea, vuelve a darle equilibrio al medio ambiente, ¿no? A eso se dedica. Entonces un día le manda un correo uno de sus exnovios de la juventud que está muriendo, ¿no? que tiene una enfermedad terminal y él sabe que ella se dedica a eso y le dice que le haga un veneno. Uf. Porque él está sufriendo muchísimo. O sea, es una enfermedad que lo tiene desahuciado, que lo hace sufrir todos los días. Entonces él le pide que le haga un veneno que sea indetectable
para que sus familiares piensen que murió de causas naturales. Ay. Y porque su familia no lo quiere desconectar. Y entonces describe ese momento y describe, por ejemplo, conversaciones que tiene este personaje con su hermana, con la hermana del señor. Es una novela verdaderamente desgarradora, pero que al final nos habla un poco de las conexiones que hay entre los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y de las cosas que nos hacen humanos. Uh-huh. Lo cual, vaya, sí, esta es una de mis novelas favoritas hasta ahora. Yo también la quiero leer. Creo que no solamente de las que he leído este año, posiblemente también del mundo mundial intergaláctico. Sí. Muy bien. Y yo siento que Tokarczuk es una escritura muy especial, que es heredera de no solamente de Thomas Mann, como habías dicho en algún momento antes de que empezamos a grabar, sino de Bruno Schulz, de Kafka, ¿no? De todos estos grandes escritores, y que dentro de un tiempo, me parece que no muy lejano, va a tener el lugar que se merece en la literatura universal. Sí, por supuesto. Bueno, esto lo quería decir específicamente. Es una heredera de Thomas Mann, pero sin su seriedad taciturna. Eso para mí quedó muy claro, ¿no? Que precisamente hace también estos juegos de este escritor alemán, pero con un sentido del humor y con una sensibilidad muy propia, ¿no? Que no termina de ser enteramente, no sé, serio, sino que más bien hay matices en la expresividad de sus obras. Son como las hojas de otoño, ¿no? O sea, tienen diferentes colores. A lo mejor tienen una estructura muy parecida a la prosa de Mann, pero sin que el color sea uniforme. Sí. Y bueno, ya nos conmovimos mucho, ¿no? Nos hemos conmovido mucho hablando de Tokarczuk, pero porque nos parece que es una escritora que vale muchísimo la pena. Sí. Claro. Estaremos esperando ansiosamente la publicación próximamente de Vuelos. Uh-huh. Esperemos que esté pronto para que ustedes puedan disfrutarla. Los que no lean el inglés, los que sí lean en inglés, cualquier libro de ella, creo que ahora puedo asegurarlo, cualquier libro de ella en cualquier libro de ella se va a encontrar algo uh-huh. interesante, ¿no? Algo conmovedor, algo que valga la pena, ¿no? Sí. Al menos estas dos novelas que nosotros leímos son extraordinarias. Si tienen la fortuna de encontrarlo en alguna librería, no duden 2 veces en comprarlas. Y si no están en Amazon, no son más caras de lo que uno estaría dispuesto a pagar. En la librería, claro. Ajá. Y pues si no estoy yo para contárselos ni ustedes para saberlo, pero se pueden encontrar relativamente fácil en el internet a través de la hermosa piratería, ¿no? Entonces, si no se pueden aguantar, léanla donde sea, pero léanla, porque es maravillosa. Creo que yo creo que sí, Olga, sí va a ser uno de los testamentos de nuestro siglo. Sí. En la literatura. Sí, cómo no. Y bueno, no sé si quieras tú añadir alguna otra cosa. Pues que si les gusta William Blake, les va a encantar Sobre los huesos de los muertos, porque en la novela está tapizada de epígrafes de William Blake. Y aparte también reflexiona un poco, hace una conexión entre la poesía de William Blake, los temas de los que aborda William Blake en su novela, ¿no? También si les gustan los Doors, también les va a encantar porque también coloca epígrafes de una canción en especial que se llama Riders on the Storm. Y yo los voy a dejar con esta canción de fondo. Esperemos que no salgan los anuncios de YouTube porque sería muy vergonzoso. Híjole, a ver si no nos bajan el video. Pero bueno, si nos bajan el video, ya ni modo. Bueno. Y ahora sí, ¿con qué te despides, Leopoldo? Yo me despido diciéndoles que es imperativo que ustedes lean Olga Tokarczuk porque es
verdaderamente buena. Y vaya, no se mueran sin leerla. De verdad, no se mueran sin leerla. También, una última cosa. En la antología de Elogio del Cuento Polaco, hecha por Sergio Pitol, uno de los últimos cuentos es de Olga Tokarczuk, de uno de sus primeros libros. No es tan bueno como sus novelas, pero sí es una buena probadita. Así que, pues, me parece que eso es todo. Sí. Y Riders on the Storm. Bueno, pues los esperamos en la siguiente edición de su podcast favorito, Hacia el Nomer, con otro escritor muy interesante que será una sorpresa porque aún no decidimos cuál será. Sí, será una sorpresa, les estaremos diciendo, y cuídense mucho, tomen mucha agua, no salgan ahorita mucho porque hay mucha contaminación y mucho calor, y los queremos mucho. Saludos y hasta pronto.